un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Aquí en el equipo de producción y en el departamento de prensa nos dicen que bueno que tienen al doctor Carlos Trapani, abogado, coordinador general de SECODAP, como ustedes saben y lo conocen. Doctor Trapani, un gran abrazo, feliz día, mucha salud para usted, para la familia, de parte del equipo del programa y de Radio Caracas. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días, un gusto saludarte. Bienvenido. Estábamos haciendo algunos comentarios y ya también la gente del chat dice que bueno que pueden hablar con el doctor Trapani para ver su opinión y conocer su opinión de muchas noticias que tienen que ver sobre los temas que manejan en SECODAP. Nosotros promovíamos este encuentro precisamente invitando a nuestro auditorio a saber todo lo concerniente sobre la nueva ley contra el acoso escolar, pero también todas estas agresiones, maltratos en los colegios y la exposición de los menores. Erika hacía mención a algo que dijo ayer Diosdado Cabello, pero vamos a ir ordenando las ideas, vamos a organizarnos, porque son muchos temas colaterales que van a salir en esta conversación con el doctor Trapani. Doctor Trapani, usted ha estado muy activo con relación a esto de esta ley. ¿Puedes ponernos en estatus cuál es la situación? Porque ha sido aprobada en primera clase, ¿verdad? Sí, se aprobó en primera discusión un proyecto de ley que inicialmente fue promovido por el Ministerio Público y después la Asamblea Nacional y la Comisión de Educación, elaboraron un proyecto. Creo que una ley para la problemática de acoso escolar puede ser una alternativa que contribuya a poder hacer frente a una situación de violencia, ¿no? Porque tenemos que entender que el acoso escolar es violencia, genera víctimas, afecta a la familia, compromete el clima escolar y en los actuales momentos jurídicamente no hay ningún artículo, ninguna ley que te defina qué es el acoso escolar, cuáles son las obligaciones en el marco de la prevención y la atención del acoso escolar, y tampoco se establecen las obligaciones del Estado con respecto al acoso escolar. Entonces, la ley puede ser una herramienta para contribuir frente a un fenómeno que sin duda está afectando a la dinámica escolar, pero bueno, la ley por sí sola resulta insuficiente si no va acompañada de políticas públicas, de estrategias de formación, una correcta articulación entre las escuelas y el Estado, la participación de la familia, incluso la participación de los propios niños y adolescentes. Ahora, doctor Trapani, yo me imagino que esta es una discusión mundial de siempre, las leyes, más leyes y más leyes, versus lo que significa la educación y la cultura de un país. Esta ley realmente va a ayudar, además estando discutida y aprobada por una Asamblea Nacional del régimen de Maduro, que no es conocida por la totalidad, no es reconocida por la totalidad de los venezolanos. ¿Qué reflexión tiene usted sobre este particular? Fíjate que no encontramos en la legislación, ni en la Ley Orgánica de Educación, ni en la LOGNA, una definición de acoso escolar. O sea, tenemos un vacío normativo sobre una forma de violencia, que está afectando sin duda a los niños. Y entendiendo el acoso escolar, como una violencia intencionada, no deseada, progresiva, responde a una asimetría de poder y se da entre pares. Entonces, a la medida que la ley pueda establecer conceptos, obligaciones, rutas de atención, estrategias de acompañamiento, creo que puede ser una alternativa que en definitiva lo que va a permitir es proteger a los niños. Tenemos un vacío normativo, recordamos que también la Ley Orgánica de Educación del año 2009, que es la que está vigente, no tiene un desarrollo con respecto a las faltas de disciplina en que incurren los estudiantes. Y lo que indica la ley, es que en esos casos tienes que acudir a mecanismos de conciliación y mediación. Entonces no está claro los mecanismos que hay que aplicar, no está claro las medidas administrativas o disciplinarias que se tienen que implementar. Y vemos que con este regreso a las clases presenciales o semipresenciales, se han incrementado situaciones de acoso, o situaciones de violencia verbal, psicológica, relacional. Y frente a eso hay que dar respuestas desde las escuelas, desde la familia, pero también desde el Estado. Claro, no, yo le preguntaba esto porque también a lo mejor no está muy claro para muchos venezolanos que hay una asamblea de un interinato, hay una asamblea de Guaidó. Esto no lo hablan allí en esa asamblea. Yo no sé si se van a insertar
y ambas asambleas van a abordar el tema, porque el tema es sustantivo y debe ser abordado por todos los entes de la comunidad y de la familia venezolana, ¿no? Sí, bueno, los niños no pueden esperar decisiones políticas, los niños no pueden esperar que los adultos se pongan de acuerdo, los niños no pueden esperar, bueno, que autoridades se coordinen para poder dar respuestas institucionales. Hay una problemática que es real, que ha habido un incremento significativo, desde que en SECODAP presentamos hace un par de semanas un informe especial sobre salud mental, y lo que identificamos fue un incremento importante, al menos de los casos atendidos por SECODAP, en alteraciones en el estado de ánimo. ¿Qué significa esto? Niños con cuadros depresivos, niños con episodios de agresividad, niños con ideación suicida, y lo que te indica, bueno, es el impacto de la pandemia. Y cuando arranca esta nueva presencialidad, no hubo ninguna estrategia desde el Ministerio de Educación para orientar a los centros educativos de cara a la convivencia, ¿no? Tomando en cuenta, bueno, que los niños tuvieron 2 años y un poco más encerrados, ¿no? Y bueno, en las escuelas siempre hay conflicto. Y hay conflicto porque es natural en las relaciones humanas. Pensamos distinto, interpretamos distinto, sentimos distinto. El conflicto no es malo. Lo que es malo es la violencia para dirimir el conflicto. Y lo que hemos visto, al menos en los videos publicados por el fiscal general, bueno, son agresiones que sin duda son reprochables, y si en el marco de un acoso escolar se materializa algún delito, bueno, debe haber una investigación y una sanción a los responsables. Incluso si ese responsable es un adolescente mayor de 14 años. Claro, ¿cómo le parece a usted que ha actuado la Fiscalía en este caso, no? Exacto, doctor Trapani, porque ayer tenemos información de que la Fiscalía registró 74 casos de acoso escolar y que imputaron a 5 adolescentes. Sí, fíjate que la Fiscalía pareciera que el tema del acoso es un tema sensible, que es un tema de interés. El Ministerio Público y el fiscal general, bueno, tuvo un cambio en la forma como reseñaba en redes sociales los casos de los niños y los adolescentes. En un primer momento publicaba los nombres, los apellidos, fotografías, imágenes, y eso evidentemente está prohibido por la ley. El artículo 65 de la LOGNA establece la confidencialidad como un principio que resguarda la vida privada, la intimidad y el honor de los niños y los adolescentes. Entonces la LOGNA lo que prohíbe es que se difundan datos que de forma directa o indirecta se puedan identificar víctimas o victimarios. Y eso no es un capricho, eso tiene una razón de ser, a los fines de que ni la víctima ni el victimario se expongan a nuevas formas de violencia. Hubo un cambio en la forma como se reseñaron estos casos, bueno, y eso se acerca a lo que la ley establece. Pero queda la reflexión, bueno, que no podemos entender las redes sociales como una plataforma para dirimir conflictos o hacer denuncias. Evidentemente hay algunos tipos de denuncias que son colectivas, que nos permiten problematizar, pero ya cuando el caso constituye un delito, donde hay víctimas, y más aún se trata de niños y adolescentes, no se pueden ventilar por redes sociales. Pero ¿qué me llamó la atención de los efectos que esto generó? Bueno, que encontramos muchos adultos que sin saber los detalles del caso, probablemente sin saber qué es el acoso escolar, emitieron juicios, estigmatizaron, tuvieron discurso y verbatim violento, pero incluso amenazaban con y incitaban a que los adolescentes fuesen agredidos, ¿no? Para que sufrieran lo que sufre un acosador. Ya entendemos que el acoso genera malestar, genera indignación, genera malestar, frustración, pero tenemos que tener en cuenta que justicia no es venganza y tenemos que superar la cultura del ojo por ojo, ¿no? Entonces, bueno, esas son todas las implicaciones que a todas estas, el fiscal general o el Ministerio Público o cualquier otra autoridad que hace este tipo de publicaciones no está al tanto de saber qué pasa puertas adentro de los centros educativos. Y sobre todo que estas publicaciones te vulneran la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, la posibilidad de apelar, recurrir, defenderse. Entonces, esos casos se pierden cuando son en redes sociales. Le están preguntando, doctor Trapani, aquí en el chat, si el acoso escolar es lo que también se llama bullying, y quisieran saber cuál es el aporte que podría traer esta ley contra el acoso escolar. Fíjate, acoso escolar, bullying son conceptos que son sinónimos. La literatura, incluso conceptos de Naciones Unidas, expresan que el acoso es una forma de violencia. Es intencional, es no deseada, es reiterada en el tiempo, es todos los días, y bueno, se da entre pares. Uno de los aportes que puede tener la ley es poder establecer un concepto jurídico
nosotros revisamos el proyecto y hicimos observaciones a la Asamblea Nacional donde el concepto que se plasma en el proyecto bueno, no guarda los estándares internacionales. Porque, por ejemplo, te hablan que se puede materializar un acoso entre cualquier miembro de la comunidad educativa. Y eso se aleja de la literatura clásica, porque el acoso se da entre pares. Ahora bien, ¿un adulto puede acosar a un niño? Sí. ¿Pero eso es un acoso escolar? No. Porque el adulto tiene un nivel de responsabilidad distinto y si hay una situación de acoso, hay una responsabilidad civil, penal o administrativa. Hay otros mecanismos, pero en una relación de violencia entre pares hay otras estrategias que debemos implementar, tomando en cuenta que los niños y los adolescentes son personas en desarrollo. Entonces, bueno, ahí tenemos que tener en cuenta el concepto, y también el concepto propuesto por la Asamblea Nacional en este exceso de objetivos, incluyeron que el acoso se materializa en amenazas, en incitación al odio, y esas conductas en nuestra legislación son delitos. Entonces, si no hay claridad en el concepto, va a haber muchos problemas en la implementación. Del proyecto hay otro tema que nos llama la atención, que tiene que ver con... ellos relacionan en el proyecto convivencia escolar con seguridad. La seguridad es un elemento, pero no es lo único. Incluso erradicando el acoso escolar como una de tantas formas de violencia que se da en la escuela, no necesariamente garantiza convivencia escolar. Convivencia escolar tiene que ver con relaciones, tiene que ver con protocolos, tiene que ver con vínculos, tiene que ver con espacios de participación, tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con acceso a servicios públicos. O sea, nosotros partimos de un concepto de convivencia integral y hablamos de clima escolar. Entonces yo creo que son elementos que deben estar en el debate para que la ley, bueno, sea la ley que los niños merecen y tienen derecho. Aquí le preguntan, doctor, una opinión con relación al comentario que hizo Diosdado Cabello ayer en su programa, en referencia precisamente a las investigaciones que adelanta el Ministerio Público por acoso escolar. Cabello, sobre los colegios católicos, son la misma institución que violan a los niños. Bueno, eso es un comentario sin ningún tipo de fundamento, prueba. Situaciones de acoso escolar se pueden dar en colegios católicos o no católicos, oficiales o privados. Ningún colegio está exento de poder vivir una situación de violencia. Probablemente se preguntarán, bueno, ¿por qué en colegios públicos no hay tantos casos? Bueno, probablemente porque no se denuncian, no se reportan, la gente lo normaliza. Entonces ahí tenemos que como que superar ese gran mito, bueno, que el acoso escolar solo se da en colegios católicos y colegios privados. Se da independientemente el contexto, incluso para relaciones de acoso entre pares, entre niños, en otros ambientes distintos al escolar. Por ejemplo, a través de internet, redes sociales, puede haber acoso en clubes deportivos, en actividad, en grupos de teatro, cultura. Entonces, donde hay niños y esa relación de niños se torna violenta, pudiese materializarse una situación de acoso. Tenemos que hacer una pequeña identificación, tenemos que ir a máster, un breve intervalo. Conversamos con nuestro amigo Carlos Trapani, abogado, coordinador general de SECODAP. Hay muchas inquietudes de nuestro auditorio, de nuestros amigos participantes, que van en dirección a solicitarle reflexiones a Carlos sobre la gran cantidad de maltratos atroces que han saltado a la opinión pública, de niños incluso que han sido violentados por sus padrastros, por sus madres, o esos padrastros en conchupancia con la mamá biológica, y los niños han llegado a morir inclusive, y SECODAP, con la sensibilidad y el profesionalismo que los ha caracterizado de toda la vida, que ha levantado además, y hay noticias que han manejado ellos que son muy rudas, pues, ¿no? Pero nos piden un comentario y una reflexión de Carlos Trapani. Será en la próxima parte, amigos, porque vamos brevemente a máster. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Conmigo. Produzca tiene 40 años, amigos, enseñándonos que la clave en nuestro lugar de trabajo es identificar el riesgo. Hay que identificar, el primer punto es identificar el riesgo en nuestros lugares de trabajo. Y después el segundo punto es elegir el EPP. Mingo, ¿qué es el EPP? Bueno, el equipo de protección personal. Equipo de protección personal que lo suministra Produzca, porque Produzca tiene más de 40 años ofreciéndonos todos los implementos para la protección óptica a las manos, auditiva, a la cabeza, respiratoria, al cuerpo y de manera integral.
El catálogo de Produzca está en www.produzca.com y en su Instagram @produzca.ve. Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. ¿Cuál moto quieres tú? Bueno, en Distasi Motors hay un video que yo les quiero mostrar rapidito. Ustedes también lo pueden ver si van a su Instagram. En Distasi Motors está esa moto que tú estás buscando. Bueno, yo voy a ir hoy, si quieren nos encontramos allá. Yo voy hoy a Los Palos Grandes, a la sede de Distasi Motors, porque quiero evaluar unas 2 motos que las tengo vistilladas. Caramba, ¿usted qué está esperando? Venga a Distasi Motors, porque también en motos, Distasi Motors es el concesionario que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Distasi Motors, el concesionario y taller Honda de Venezuela. Comercializadora Prada. Qué comodidad es el delivery propio. Hablando de motos, bueno, esas motos las vinculo directamente con Comercializadora Prada, que tiene sus propias motocicletas para llevarle su pedido, para llevarle lo más rico en quesos y embutidos. Las costillitas que me estaba recordando Erika el lunes cuando vimos a Lucrecia en Comercializadora Prada. Lucrecia y Wilfredo nos dijeron: tenemos de nuevo las costillitas para prepararlas estilo barbecue. Bueno, esas costillitas son una ricura. Las chuletas de cochino. Bueno, y por supuesto, yo insisto en el queso guayanés. Bueno, en todos los quesos. Ustedes saben que yo soy amante de los quesos venezolanos, de nuestros quesos, de mis quesos. Y por supuesto todos los demás. La mantequilla, la mantequilla que es tan deliciosa y no tiene marca, es mucho más económica. Comercializadora Prada, usted llama para hacer uso de ese delivery. 0424-120-3562. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Carlos, sentimos que la gente está muy conmovida por toda esa batería de informaciones que no es nueva, que tiene tiempo, pero que no sé si estas nuevas épocas han exacerbado la violencia de los padres, de algunos representantes, e incluso han acabado con la vida de muchos niños de manera atroz, de manera muy sórdida, pues la forma como han los hemos comentado aquí en el programa, sí, doctor Trapani, porque hemos visto cómo se repiten los casos de mamás jóvenes muy adolescentes que de pronto agreden a sus hijos, y también estos casos que comentaba Mingo, de estos abusos, esta violencia que se está cometiendo contra los menores, que lo vemos cada vez con más frecuencia. Entonces, ¿cuál es el origen de este incremento o de esta sensación de incremento de estos casos violentos contra los menores? También quieren su opinión y quieren saber qué va a ocurrir con estos adolescentes que fueron imputados por el Ministerio Público. Y la señora María Macei le hace un comentario: el acoso escolar no se acaba con una ley, sino ya lo habrían eliminado en países mucho más avanzados. Existe desde Suecia hasta el último confín del mundo. Sí, yo empiezo por el último comentario. Yo coincido con la señora que hace el planteamiento. La ley es una herramienta más de un conjunto de estrategias que se tienen que implementar. Y eso parte, hemos insistido mucho en la prevención. Es mucho más fácil prevenir situaciones de acoso que atenderlas, ¿no? Porque el acoso es una violencia multicausal y multifactorial. Y sobre todo, que hay consenso, por ejemplo, en qué hacer con la víctima de acoso. Bueno, hay que escucharla, hay que protegerla, hay que garantizar atención psicosocial, protección jurídica, que continúe su proceso educativo, y que no sea víctima de otras expresiones de violencia. Eso está más o menos claro. El problema está, y las mayores dificultades se presentan con respecto al agresor. ¿Qué hacer con el agresor? Exacto. Fíjate que el acoso escolar, en términos clásicos, no es un delito, no está penalizado. Ahora, el acoso escolar, hacer una violencia progresiva que va en escalada, yo acosando a un niño, eventualmente puedo cometer un delito. Por ejemplo,
Si yo acoso físicamente a un amigo y lo empujo, lo pellizco, le jalo el pelo, y esa violencia se va incrementando en frecuencia y en severidad, yo eventualmente lo puedo lesionar, lo puedo fracturar, lo puedo quemar, y si en el marco de ese acoso se materializa una lesión leve, grave o gravísima, ahí hay una responsabilidad penal. O pongo otro ejemplo, si yo le hago un acoso verbal y psicológico y lo ofendo, lo hostigo, lo humillo, lo ridiculizo y le digo, bueno, mátate, y esa víctima se mata, se suicida, ahí hay una inducción al suicidio y eso es una responsabilidad penal. Entonces ahí yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante en pedagogía, no solo con los niños para entender qué es el acoso, también con los adultos, ¿no? Sobre todo porque el adulto exige comportamiento de los niños que el adulto no modela. O sea, ahí yo creo que es un punto de reflexión. Ahora, esa reflexión de la que usted habla, doctor, ¿es del niño o del representante, de los papás? Esto va un poco en la misma línea del comentario de SLAI Venezuela, que dice que la violencia escolar viene de casa, realmente va mucho de la mano con los valores y lo que el niño ve y escucha en su casa. La violencia escolar es multicausal, incluso es lo complejo, porque probablemente, supongamos un ejemplo, tenemos un agresor que acosa, muy probablemente ese agresor en su casa es una víctima, o ese agresor probablemente en años anteriores en su escuela o en el mismo momento también es una víctima. Entonces es una realidad, no es una relación uno a uno, hay distintas aristas y variables que pueden haber en una situación de acoso. Evidentemente, si el niño está en un entorno familiar violento, si en la escuela no hay espacios de participación, si no hay reportes ni mecanismos de acompañamiento a los conflictos, evidentemente ahí va a haber violencia. Porque ¿cuál ha sido la constante que hemos identificado en SECODAP? En nuestro SECODAP visita colegios en Caracas, fuera de Caracas, y la constante ha sido que en los colegios no hay espacios para que los niños puedan dirimir sus conflictos, para que puedan hablar de lo que les preocupa, para que puedan presentar sus problemas. No tienen el acompañamiento para entender que el conflicto se puede resolver de forma pacífica y no violenta. Y eso se educa, eso se practica, eso se aprende. Las escuelas no tienen eso. Esas famosas horas de guiatura se fueron debilitando, se fueron desapareciendo. E incluso hemos visto en estos momentos guiaturas por WhatsApp. Eso no es una guiatura. O los equipos de orientación han sido desmantelados. Fíjate que el fiscal general dice que se sanciona a los colegios que no hacen una atención pertinente. Bueno, me cuesta pensar que se sancione un colegio público o privado donde no tiene el apoyo de psicólogos, de trabajadores sociales, de orientadores, donde el colegio cuando acude al sistema de protección no recibe una adecuada asesoría y acompañamiento. Entonces, bueno, también hay que ver la responsabilidad del Estado, porque eso también se traduce en políticas, en programas, en servicios y sobre todo en inversión. No hay derecho sin presupuesto, y si queremos abordar el acoso escolar y desde las autoridades educativas, el Ministerio Público, no hay una inversión, evidentemente el esfuerzo va a caer en saco roto, porque no vamos a lograr transformar la escuela y que la escuela sea un espacio afectivo, formativo y protector. Quiero retomar, sobre todo porque ha habido como mucho malestar con los comportamientos de los agresores. ¿Qué hacer? Fíjate que la Ley Orgánica de Educación lo que dice que en aquellas faltas de indisciplina los colegios tienen que recurrir a mecanismos de conciliación y mediación. Y eso lo dice la Ley Orgánica de Educación. Esas sanciones que probablemente nosotros conocimos de estudiantes que te hablaban de retiro y expulsión, hoy jurídicamente son inaplicables. ¿Por qué son inaplicables? Porque la LOGNA, en su artículo 57, segundo párrafo, te dice que las sanciones de retiro y expulsión se aplican por causas establecidas en la ley. Y en estos momentos no tenemos una ley que tipifique esas sanciones y que indique qué comportamientos son sancionables con retiro o con expulsión. Frente a ese vacío, ¿qué dice la ley? Bueno, concilia o media. Y ahí está la gran duda, ¿qué hacemos con el agresor? Debe aplicarse mecanismos de conciliación. Bueno, y tratar de que el niño o el adolescente agresor tenga conciencia del comportamiento violento y en función a eso no lo repita. Y eso requiere intervenciones terapéuticas, psicológicas, pedagógicas, trabajo con la familia, trabajo con los docentes, fortalecer los mecanismos de comunicación. Y si en el marco del acoso se comete un delito, se tiene que denunciar. Así sea de un adolescente. No avalamos la impunidad. Lo que sí exigimos es que ese proceso penal al adolescente que comete un delito en el marco del acoso se haga con las debidas garantías que la propia ley establezca. Ahora bien, si el adolescente acosador lo expulsamos del colegio, lo sacamos del colegio, ¿estamos protegiendo a una víctima? Probablemente sí, pero estamos generando otra en otro espacio, porque la expulsión o el retiro no ataca el comportamiento, no ataca la causa estructural de ese comportamiento violento. Bueno, frente a qué hacer, frente al acosador, es que tenemos que dar el debate desde el país para adoptar las mejores medidas para apoyar a los niños, ¿no?
No estamos condenados a la violencia. Los niños tienen derecho a que los quieran y a que los traten bien, y la escuela tiene que ser un espacio afectivo, protector y formativo. Y eso no se decreta, eso se construye en función a los vínculos que se generan en la escuela. Le está preguntando Ricardo Isea si esta ley contra el acoso escolar está derivando de la ley contra el odio, la ley del odio. No hay relación, no hay relación. La ley es una ley general desde mi punto de vista, establece la importancia de prevenir el acoso escolar, establece las obligaciones para la familia en términos de prevención, establecen los derechos de la víctima. Bueno, y es un proyecto que tiene que mejorarse, tiene que analizarse, tiene que perfeccionarse, porque bueno, en los términos como está planteado quedan todavía muchos vacíos que atender, como por ejemplo las rutas de atención. Ocurre un acoso, ¿cuál es la ruta que tiene que hacer el centro educativo? ¿Cuál es el ABC? Eso no está claro ni en la Ley Orgánica de Educación para conciliación y mediación, ni en el proyecto de ley de acoso, tampoco hay rutas de atención. Entonces, ¿qué hace cada colegio? Hace lo que puede con las herramientas que tiene y con la información disponible. ¿Qué hemos identificado a partir de esto, este boom de denuncias? Bueno, que los colegios van a otro extremo. Ahora todo se denuncia. Y se denuncia penalmente, sin valorar si es o no un delito, sin valorar las implicaciones y sobre todo sin hacer el esfuerzo si el acoso lo puede abordar internamente con las estrategias pedagógicas que el colegio puede implementar, o con el auxilio del sistema de protección si el caso es complejo, si la familia no participa, si hay violación a los derechos de los niños. Bueno, ahí pudiésemos como escuela pedir auxilio de una defensoría, de un consejo de protección. Entonces hemos pendulado al otro extremo de no denunciar a que todo se denuncia sin medir las implicaciones que eso tiene. ¿Qué va a pasar en el Ministerio Público y en los consejos de protección? Van a tener una lluvia de casos y no van a tener capacidad de respuesta. Entonces hay que hacer un esfuerzo de formación, hay que hacer un esfuerzo de protocolos de atención, hay que hacer un esfuerzo que los docentes tengan herramientas para detección temprana del acoso y en función a eso rutas de protección. En SECODAP ven con buenos ojos que la Asamblea Nacional de Maduro esté trabajando en una ley contra la violencia escolar, pero ven con buenos ojos que esa Asamblea Nacional de Maduro esté trabajando en una ley contra las ONG. Si el proyecto de ley permite proteger a los niños, creo que es una iniciativa donde todos tenemos que participar. Ahora bien, no podemos olvidarnos de un contexto institucional, bueno, que amenaza a la sociedad civil, que criminaliza determinados sectores de la sociedad. Entonces creo que tiene que haber una coherencia. Si yo estoy promoviendo como Estado, la Asamblea Nacional o cualquier otra autoridad, la convivencia, la resolución pacífica de conflictos, la posibilidad de establecer diálogo, la posibilidad de responder por las acciones que cometemos, bueno, tiene que haber un mínimo de coherencia, porque no se puede exigir lo que no se practica a nivel personal, y sobre todo para los niños el modelaje es clave. Entonces, si yo desde la Asamblea Nacional o cualquier otro poder público humillo, descalifico, emite oficios a priori, bueno, no creo que no tengo moral para poder exigirle a los niños que tengan otro tipo de comportamiento. Entonces, el niño va a aprender mucho más de nuestras acciones que de cualquier discurso, sermón o ley que podamos promulgar. Entonces, creo que el problema de violencia es real, es actual, es urgente, es prioritario. Y bueno, y en función a eso, bueno, tenemos que exigir que las autoridades y las personas que ejercen el poder público, bueno, den respuestas integrales y de calidad y ajustadas a los derechos de los niños. Aquí quedan muchísimas preguntas, doctor Trapani, porque, por ejemplo, Norberto Martínez le pregunta, ¿el adoctrinamiento no es un acoso escolar? Jorge Orlando le comenta, los padres somos los que debemos contribuir a ser mentalmente fuertes a nuestros hijos, que no se victimicen, pero que no se victimicen al ser acosados y que al contrario se defiendan del acosador. Erika, te atajo ahí hasta que se me olvide porque el comentario me lo permite. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo en los niños en formación y sobre todo con los adultos, porque tenemos que ir incluso contra cultura, porque en nuestra cultura el chalequeo, las bromas forma parte de nuestro sistema de relación. Entonces es normal que nos chalequeemos, es normal que nos burlemos, pero hay que entender que una cosa es reírme con los demás y otra muy distinta es reírme a costa de los demás. Y cuando esa burla, ese chalequeo causa daño, evidentemente hay que parar. Y eso exige todo un esfuerzo cultural. Con respecto al adoctrinamiento, bueno, eso está prohibido en la Ley Orgánica de Educación. No se puede utilizar la escuela ni la figura del docente, bueno, para establecer parcialidades políticas, independientemente de la parcialidad política, ¿no? Ahora, que el acoso escolar sea un adoctrinamiento, bueno, el acoso es una forma de violencia que se da entre pares. Y yo creo que eso es importante que las familias lo tengan claro. Si el niño, por ejemplo, llega sin sus pertenencias, con sus pertenencias rotas, tiene miedo de ir a la escuela,
llega a la escuela llorando, sale de la escuela llorando, o lo reporta, lo dice, bueno, son elementos de alerta que algo está ocurriendo puertas adentro de la escuela, y eso puede ser eventualmente una situación de acoso escolar. Entonces, hay que estar alerta, los padres tienen que involucrarse en la dinámica escolar, hay que hablar con los niños, conocer sus rutinas, conocer sus círculos de amistad, para estar atentos y sobre todo hacer a los niños sujetos activos de su propia protección. Porque en el marco del acoso, además del agresor y la víctima, hay otro actor que a veces perdemos de vista, que son los testigos espectadores. Nadie acosa solo. El que acosa lo que busca es un reconocimiento y una legitimidad, negativa, pero legitimidad al fin. Ahora, en la medida que los testigos espectadores repelen la agresión y no participan, bueno, estamos contribuyendo a la prevención. ¿Qué son testigos espectadores? Bueno, los que presencian la agresión. Y esos testigos pueden tener distintas posturas. Pueden ser que niños que aúpan la agresión, el dale, muérdelo, pégale. Puede haber niños que no participan por miedo, o puede haber niños donde sí tienen rechazo y no participan y establecen un punto de cambio en ese comportamiento violento. Caramba, se nos agotó el tiempo, qué lamentable. En SECODAP me imagino que van a seguir promoviendo este debate que es tan importante, además que nos sumemos todos, ¿verdad, doctor? ¿Cómo se ponen en contacto con SECODAP a las redes? Creo que es un tema, el tema del acoso escolar, el tema de los niños en general, más allá del acoso, el maltrato, el abuso, la explotación, es un tema que nadie puede ser indiferente. Tenemos que problematizar, y la única forma de hacer conscientes los problemas es problematizándolo y haciéndolos visibles. Solo hay que hacerlo visible con dignidad, y las autoridades tienen un rol fundamental para hacerlo y hacerlo bien. La página web de SECODAP, www.secodap.org. Van a ver nuestras observaciones al proyecto de ley, bueno, artículos, recomendaciones, videos. Creo que hay una plataforma donde hay información importante para los papás y sobre todo para los docentes, para, bueno, convertir a la escuela en ese espacio que todos queremos y todos necesitamos. Y @SECODAP en todas las redes. Qué bueno, doctor. @SECODAP en todas las redes. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, y vamos a seguir en contacto. Carlos Trapani. Seguro. Sí. Saludos. Gracias. Igual, vale. Las interpretaciones finales de todo esto tan importante que hemos hablado hoy con el doctor Trapani, como siempre, de ustedes, amigos, ¿verdad? Así es. Y recuerden el comunismo. Te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios, conmigo.